Vale, esta tarde me gustaría empezar un poco al revés que lo que hemos hecho esta mañana. Hemos hablado un ratito y hemos visto la presentación. Esta tarde me gustaría empezar justo al revés. Voy a empezar haciendo una presentación, ¿vale? Y luego hablaremos de ella. Para esto, lo único que necesitáis saber es un poco el formato en el que esta presentación la daríamos, ¿de acuerdo? Y esto es, esta presentación, que es la historia de los números, la damos a principio de curso durante todos los años de primero a sexto, ¿vale? Son 5 grandes lecciones, pero esto lo explicaremos después. Lo único que tenéis que saber es que es de las pocas presentaciones en primaria que tenemos a todo el grupo junto. Por lo tanto, ahora os tenéis que imaginar que estamos en clase y que estamos con los 25 niños a la vez, ¿vale? Esta es la quinta de esta serie de 5 que hay. Por lo tanto, hay... digamos, los niños ya saben cosas de las otras grandes lecciones, ¿vale? Que han ido pasando una por semana aproximadamente. Entonces, lo único que, digamos, que tenéis, que no suene raro cuando os digo, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de la otra gran lección, tal? Simplemente esto, ¿vale? Pues yo creo que podemos arrancar. Hola, buenas tardes. Me gustaría contaros hoy la historia de los números. ¿Recuerdas la última historia que os conté la semana pasada? Era la historia de la comunicación por signos, la historia del alfabeto. Esta historia es la historia de cómo los seres humanos encontraron una manera de poder de poder dejar mensajes escritos para siempre, para todo el mundo. La historia que os voy a contar hoy es la historia de cómo los seres humanos se las ingeniaron para poder dejar notas, dejar por escrito sus cuentas, sus pensamientos de las cosas que necesitaban para su día a día. Había cosas que tenían que medir. Imagínate, en la época en la que los seres humanos vivían en las cuevas y tenían que medir si ese palo, para poder construir el espacio donde protegían ese espacio para dormir, si les cabía o no les cabía. Imaginaros cuando los seres humanos eran nómadas y vivían de un sitio para otro. ¿Cómo lo hacían para saber que todos los niños venían con ellos? Los tenían que contar. Esto no fue tan sencillo. Hasta ahora no sabemos cuándo empezó. Lo que sí sabemos es que todas las culturas que conocemos, todas hasta ahora sabemos que tienen una manera de contar, pero de distintas maneras, lo han hecho de distintas maneras. Algunas lo han hecho usando el 1 y el 2, y lo que era más de 2 eran muchos, y esto ya les bastaba. Otras tenían una palabra para el 1, una palabra para el 2, otra palabra para el 3, y el resto era mucho. Fijaos que esto era muy impreciso. A veces necesitaban contar cuántos días tardaban las semillas a germinar. Necesitaban contar cuánta gente cabía en su cueva. Necesitaban contar cuánta fruta necesitarían para su grupo. Por lo tanto, lo necesitaban mucho. Unos usaron unos palos a los que hacían unas pequeñas marcas para ir contando su ganado, por ejemplo. Otros cogían una cuerda y le hacían nudos. Y estos nudos les servía para recordar cuántas cabezas de ganado tenían en su cerco. Había distintas maneras. En Malasia tenemos constancia de que usaron piedras. Una piedra les servía para contar el 1, 2 piedras, 2, 3 piedras, 3. Bien sencillo, ¿verdad? En muchísimas culturas han usado esto. Tú lo has usado, ¿verdad? Yo también lo he usado. De hecho, todavía lo uso, a pesar de también conocer mis números. Pero fijaos que había muchas cosas que contar. Y los sumerios, ya hablamos de ellos en la última gran lección, encontraron una forma, que eran unos grandísimos comerciantes, encontraron una forma para poder contar. Y esta era la forma que tenía. En Babilonia, donde vivían los sumerios, usaron
la escritura cuneiforme para poder registrar los números. Para el 1, para el 10, para el 600. Y de este modo podían escribir el 23. Esta escritura se llama cuneiforme. Cunei significa cuña. Y lo hacían en unas tablillas de barro que estaba crudo, digamos que estaba tierno, y ahí podían ir marcando con estas cuñas sus números. Como eran grandísimos comerciantes y tenían que contar lo que vendían, lo que compraban, el dinero que tenían, hemos encontrado en Babilonia, en Mesopotamia, en esa zona, muchísimas tablillas de estas, con escritura cuneiforme, que hemos descubierto que tienen este tipo de números. Pero otras civilizaciones encontraron otra forma de hacerlo, como los egipcios. Fijaos, los egipcios, estos son los números que usaron los egipcios. Vivían en el Valle del Nilo. El Nilo hacía que esa tierra fuera extremadamente fértil. Tan fértil que necesitaban números muy grandes para poder contar, por ejemplo, la cosecha que tenía. Por ejemplo, los animales. Para que se vea la letra. Sí, fijaos un poquito. Ahora sí. Y teníais, por ejemplo, esta señal que era un bastón para el 1, un talón para el 2, para el 10, porque contaban los 10 dedos de los pies. Un rollo que era la cantidad de palabras que cabían en un papiro enrollado. Una flor de loto para el 1000, porque la flor de loto tiene 1000 pétalos, eso se dice. Un dedo curvo. ¿Sabéis qué era este dedo curvo? El dedo del emperador, que hacía así y 10.000 esclavos se arrodillaban ante él. Y con estos dibujitos podían escribir números como este, por ejemplo. Fijaos que lo escriben de derecha a izquierda, al revés de lo que haríamos nosotros. Con este número, pues les iba muy bien, porque en realidad podían escribir números muy grandes. Pero fijaos que era muy entretenido, ¿vale? Los griegos, ya hablamos de ellos en otras ocasiones, tuvieron una gran idea. Los griegos eran grandísimos pensadores y su idea fue, fíjate, nosotros ya tenemos una palabra para decir el 5. Pues el símbolo que le vamos a dar al número 5 va a ser la primera letra de la palabra. En griego arcaico, la pi tenía esta forma, de penta. Lo mismo con el 10, deca. Lo mismo con el 100, de hécate. Y así sucesivamente. Fijaos, para escribir el 2857 podían usar todos estos simbolitos. Era bastante complejo y los niños de la época no estaban muy contentos con esta forma de escribir, pues era un poco compleja. Los romanos, que siempre copiaban lo de los griegos y le cambiaban el nombre, hicieron lo mismo con los números. Fijaos, estos números os suenan, ¿verdad? ¿Dónde los habéis visto? Igual los habéis visto en un reloj, o igual los habéis visto en libros de historia, igual los habéis visto, os habéis visto la presentación de antes de Cristo, después de Cristo. Efectivamente, estos son los números romanos. Vale. Fijaos en estos tres. Ahora, Benito, ayúdame por saber si se ve. Fijaos en estos tres. Fijaos en el 1. El 1, el 1 y el 1. Fijaos en el 1. ¿Veis que el 1 es todo igual, verdad? El 1, el 1, el 1. En este coinciden. Ahora te voy a mostrar otro, que en este caso no coincide. Estos son los números chinos. El 1 es igual, pero en este caso tumbado. Y para el 2 tenían 2 tumbados. Y para el 3, 3. Y así encontraron otro sistema. Fijaos que ellos encontraron un sistema para el 10, uno para el 100 y para el 1000. Para escribir el 5000 ponían el 5 y el 1000. 5000. Para escribir el 600 ponían 6, 100. Y para el 20, 2, 20 y 5. Y esta es una manera que a los chinos todavía hoy les funciona. Y les viene muy bien. Aunque la mayoría de chinos conocen también nuestra escritura. Pero entonces me diréis, vale, Isaac, esto está muy bien,
¿y los nuestros no se parecen a ninguno de estos? ¿De dónde vienen los nuestros? Igual habéis escuchado alguna vez que nuestros números se les llaman números arábigos. Pero resulta que no son arábigos. Estos son los números que se encontraron en un libro árabe, en una biblioteca de Centro Europa, allá por el año 976 después de Cristo. Estos números, los europeos que encontraron ese libro, al ver que era un número árabe, dijeron, estos números están muy bien, lo que vamos a hacer es cogerlos y van a ser números árabes. Pero resulta que estos números salieron, los árabes, que eran grandísimos comerciantes también, iban muchas veces a la India a coger números, a hacer compras de materiales como sedas, como piedras preciosas, cosas que solo tenían en la India. Allí, los árabes vieron este sistema de numeración y dijeron, esto es muy útil, nos gusta, y ahora veremos por qué es tan útil. Y lo copiaron. Compraron un libro de aritmética y se lo llevaron. Y que lo copiaron muchas veces, durante la Edad Media, a esta época llegó a Europa. Y en ese momento, por error, se pensó que eran números arábigos, cuando en realidad eran números de la India. Y aquí vemos cómo desde entonces esos números han ido evolucionando. Fijaos en el año y fijaos cómo han ido evolucionando. Estos ya se parecen bastante a los nuestros, ¿verdad que sí? Así es. Otro gran invento fue el cero, porque en las escrituras que os he mostrado no había cero, pero en el nuestro sí hay. El gran invento del cero es para mostrar que no tenemos, pero además, cuando ponemos el cero al lado del número, cambia muchísimo. No es lo mismo tener 10 euros que tener 100, ¿verdad? No es lo mismo tener 100 que tener 1000. Y solo cambia un cero, que en realidad significa nada. Este gran invento fue de los árabes, y nosotros todavía lo usamos. Así que, ¿qué más te gustaría saber de alguno de estos números? Y aquí acabaría la presentación. Yo lanzo esta pregunta y la presentación terminaría aquí. Esta es una presentación un poco estilizada en el sentido que como yo no tengo el feedback de los niños, porque los niños no están ahí como totalmente parados, muchas veces intervienen, ¿vale? Yo les pido que me dejen terminar, ¿vale? Pero esta es la idea de la gran lección. Vale. ¿Queréis comentar alguna cosa de esto? Yo voy siguiendo. ¿Alguien dice algo, Benito? Pues antes, no sobre la lección, pero Laura preguntaba ¿Sí? o sugería hacer píldoras musicales. Vale, pero esto es de otra cosa. No, me refiero a esto. Esto lo De vemos. eso no Vale. he llegado a nada. Genial. Vale, la idea de esto, ahora os puedo explicar un poquito esto de qué va, ¿vale? ¿Por qué yo les he explicado esta historia a los niños a principio de curso? Esta es una de las grandes lecciones, que es una historia que está apoyada con estos carteles, en este caso, y tiene el objetivo de despertar la curiosidad y el interés hacia los números y hacia, digamos, este contenido que son las matemáticas en un contexto significativo en el sentido de que está conectado con la realidad histórica, ¿vale? Esta es la quinta de las grandes lecciones. Os las voy a enumerar porque este es el final de un recorrido que empieza con la primera gran lección en la que se cuenta a los niños, se llama El Dios sin manos, o se puede llamar la historia del principio, y en esta historia contamos desde el Big Bang hasta la aparición de la Tierra, ¿vale? Con unos pequeños experimentos hacemos una narración en la que narramos todo eso. A la semana siguiente contamos la historia de la línea de la vida o gota de agua. En esa gran lección se cuenta desde la aparición de los seres pluricelulares en los océanos hasta la aparición del ser humano encima de la Tierra. En la tercera gran lección, y esto va acompañado de una línea cronológica en la que vemos algunas imágenes de cómo aparecen las especies, cómo desaparecen, las glaciaciones, vemos las eras geológicas, etc. En la tercera gran lección no hay material y contamos la llegada de los seres humanos, que llegaron con 3 regalos muy especiales. Una
mente para pensar, para imaginar, unas manos para hacer, para construir, para inventar, y un corazón para amar, incluso a personas que no hemos conocido ni conoceremos nunca, como los nietos de nuestros nietos. Y ahí hay una pequeña narración de esta. La cuarta es la historia de la comunicación por signos, en la que empezamos con un alfabeto móvil y terminamos por explicar un poco el recorrido de nuestro alfabeto. Y la última, esta, es la historia de los números. Esto significa que en un periodo que puede ir desde 5 semanas a 10, porque a veces te esperas una semanita más, ¿vale? Vamos a tener todo este lienzo que es la educación cósmica, ¿vale? Este lienzo es sobre lo que queremos, digamos, la voluntad o el objetivo de estas historias es inflamar la imaginación del niño. Que el niño se haga preguntas. Empiece a hacerse preguntas y diga, ¿cómo? A ver. Yo quiero contar, yo quiero hacer mis sumas con esto. O, ¿esto? ¿Cuál es la palabra para 1000 en griego? O, espérate, voy a ver en todos los relojes a ver si son todas iguales. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Digamos, esto es un material que va a estar disponible en la clase, estos carteles, igual que materiales donde aparezcan estos tipos de números. Pueden ser libros, pueden ser pequeños, digamos, hojas impresas, pequeños objetos, ¿vale? Que pueden estar en una mesa durante esa semana para alimentar esas preguntas, digamos, inflamar esa imaginación del primer momento que esta gran lección pretende crear en los niños, ¿de acuerdo? Vale. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Aquí es donde, y aquí estamos entrando ya en la educación cósmica. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para que el niño, para decirle, mira, esto es todo lo que existe. El mundo, ¿sabéis cuánto tiempo ha durado la existencia del universo? ¿Sabéis la edad del universo? Esta pregunta os la hago a vosotros, igual que se la haría a los niños. Igual en otro contexto, porque no haríamos una webcam de estas con tantos niños, pero ¿sabéis cuánto tiempo tiene? Tiene 13.700 millones de años. No tiene 15.000 millones. 15.000 millones no había nada. Hasta el día de hoy los científicos, y esto lo contamos en la primera gran lección, nos dicen que no había nada. Antes del Big Bang no había nada. Estas son las teorías que ahora, digamos, son las válidas, ¿vale? Les damos el marco. Todo esto es lo que ha existido. Y toda esta diversidad que se ha creado en la Tierra es la que tú, ahora, niño del segundo plano de desarrollo, y hablaremos después de esto, puedes explorar, puedes investigar, puedes... eso, ¿vale? Por lo tanto, nos sirve de lienzo encima del cual o sobre el cual los niños van a poder preguntarse, van a poder desarrollar sus pequeños trabajos de desarrollo, que pueden ser mini proyectos, ¿vale? Me refiero, pues una pregunta que se puedan hacer depende de la edad, ¿vale? No es lo mismo un trabajo de este tipo para niños de 6 años que otro para 12, pero en una clase de primero, ¿vale? De niños que acaban de llegar al ambiente de primaria, que se hagan preguntas sobre, pues, los números griegos. ¿Qué puede suceder? Vamos a hacer una pequeña pregunta, acotamos la pregunta, acotamos el sitio donde el niño puede encontrar la información y le damos opciones para a ver qué encuentra, ¿sí? La idea de la educación cósmica, como os decía, es generar admiración, maravillar a los niños con todo lo que ha existido, ¿sí? Con todo lo que nos rodea. Hay una idea asociada a la educación cósmica de la doctora Montessori, que es la idea de nación única, ¿sí? Ella decía, al final todos pertenecemos a la nación de los humanos, ¿sí? Hay una idea de agradecer a todas las personas anónimas que han permitido, que han hecho que nosotros ahora podamos estar aquí haciendo esto que estamos haciendo, ¿sí? La persona que inventó el fuego, que descubrió el fuego, no lo sabemos, no la conocemos. Es un anónimo al que le
damos gratitud de alguna forma, ¿vale? Esta quiere ser la idea, ¿no? La aproximación de la educación cósmica que se plantea, y relacionado con los números, para que veáis la unidad o la continuidad, con esto arrancaríamos el trabajo en primaria, ¿vale? Esto va a depender según escuelas. Hay escuelas que solo hacen estas lecciones de primero a tercero y luego de cuarto a sexto ya no las repiten, solo lo dan opcionalmente. Aquí hay distintas, como os digo, hay distintas opciones para gestionar esto. Vale, ¿hay alguna pregunta sobre la educación cósmica? Sí. Vale, con Creo estas que 4 las ideas que os he contestado y entre A ellos ver. están contestando, pero para asegurarlo, Sí. estas lecciones, ¿en qué etapa se realizan? ¿De 6 a 9 años? Sí, de 6 a 12. De 6 a 12. Sí. Vale. Sí. Ya está, gracias. Vale. Vale, en infantil, miren, en infantil estas grandes lecciones no se cuentan. Fijaos que tienen cierta duración, ¿vale? Hemos estado, no sé lo que hemos estado, pero igual 12, 15 minutos. Para niños de 3 años, bueno, hay cosas que son muy abstractas, ¿vale? El niño hasta los 6 años necesita propuestas sensoriales y motrices, y esto es poco sensorial y poco motriz, ¿vale? Esta es una propuesta muy pensada para el niño de segundo plano, para el niño de la mente imaginativa, ¿sí? El niño que ya está pasando la abstracción y que cada vez tiene más facilidad para eso, para pensar, para imaginar. Sin embargo, en infantil no significa que no hagamos áreas culturales, ¿vale? Pero siempre se hace desde una aproximación entrando desde lo sensorial, ¿vale? Sí, creo que es suficiente. Me gustaría compartir con vosotros, para que quede un poquito más claro y a modo de resumen, me gustaría compartir... Vale, veis aquí, os he resumido estas 5 grandes lecciones, y en esa flecha en la que me pregunto cómo, es un poco para resumiros cuáles son las 3 herramientas básicas con las que durante la primaria ofrecemos el conocimiento del medio en el método Montessori, que es mediante pósters, como estos, ¿vale? Hay otros que tienen color, hay otros que son más explicativos, hay otros, digamos, hay distinta tipología. Hay pósters en matemáticas, pero sobre todo hay pósters en biología, en zoología, hay pósters en todas las áreas, digamos. Después tenemos historias. Os he contado una de ellas, ¿vale? Espera que me quiero ver, ¿eh? Tenemos historias. Hay muchas historias. Son historietas que no pretenden ser... no pretenden dar contenido. Pretenden generar curiosidad. Pretenden que genere preguntas, que genere discusión. ¿Sí? A veces son historias historias. Pueden ser, digamos, simplemente plantear una pregunta y dejarla abierta, ¿vale? Con muy poquita historia y una buena pregunta, ya hay esta idea de la historia que podemos ir ofreciendo. Y por otro lado, la tercera parte de estos comos son las demostraciones. Podríamos llamarle experimento, pero no lo hacemos porque técnicamente no son experimentos. ¿Qué quiero decir? No hay una parte de hipótesis, observación, refutación de las hipótesis, digamos, esto no se da. Lo que sí se da es, hay un procedimiento para hacer, hay una observación y hay una reflexión, imaginación, discusión de lo que hemos observado, ¿vale? Por eso preferimos llamarle demostraciones que no experimentos, ¿vale? Pero podrían ser, pues, no sé, ahora me viene uno a la cabeza en el que hay una pequeña chimenea con una vela dentro. Chimenea me refiero como a un cuenco de cerámica, ¿vale? Abierto por un ladito, en el que yo pongo una velita y pongo un incienso que se acerca. El humo, cuando yo lo acerco poco, va hacia arriba, pero cuando lo acerco a la chimenea, el aire caliente de la vela hace que el humo vaya para arriba.
Esto, ¿vale? Que es una pequeña experimentación, si queréis, permite que el niño diga, ¿y qué pasa con el aire caliente? ¿Y qué pasa con el humo? Ahora puedo ver que el aire caliente va hacia arriba. Son cosas así de simples, muchas veces. Pero tenemos muchas, ¿vale? Tenemos muchas, están, digamos, muy bien estructuradas, compartimentadas, para que todos los ámbitos, tanto de biología como de historia, como de geografía, como se vayan viendo los elementos, digamos, principales para tener una cultura general básica, ¿vale? Creo que había preguntas. Sí. ¿Dónde podemos encontrar estas historias? Pregunta Judith. Vale, Judith. Haciendo formación, básicamente, ¿vale? Es difícil encontrarlas, no están publicadas, raramente están publicadas. Hay un libro, que es La educación de las potencialidades humanas, ¿vale? Que es de la misma doctora Montessori. Y aquí, en este libro, es un libro muy adecuado para los que estáis en primaria, porque en los primeros capítulos hablamos del niño específico de primaria y están muy bien explicadas cuáles son las características del niño de primaria, y después, del capítulo 5 al 18, ¿vale? ¿Veis el índice? Bueno, no es necesario que lo veáis, pero cada una de estas historias es una narración de estas, ¿vale? No están estas 5 que os digo, pero sí veréis un poco el tono de la descripción de este tipo de historias, ¿vale? Estas sí son extensas, ¿vale? Sí, Benito, ¿puedes escribir el título? Eso estoy haciendo. Perfecto. Ya lo está haciendo, Laura. Sí, ya está. Toma. Después también hay, si buscáis por internet, al final algún álbum se puede encontrar, ¿vale? El álbum Montessori es el documento que tiene el guía Montessori donde están todas las presentaciones. Cuando tú haces la formación, te dan estas, digamos, recibes estas presentaciones. La doctora Montessori fue muy celosa de no publicarlo, y tiene cierto sentido. El sentido es que uno de los motivos es la cuestión de la transmisión oral. Yo no he visto vuestras caras, ¿vale? Pero esta lección la he explicado numerosas veces, y normalmente la gente, después de estas grandes lecciones, hay una parte como de wow, ¿no? Y cada uno lo vive distinto, ¿sí? Hay gente que le impresiona más, hay gente que le impresiona menos, pero hay un poquito de ¿en serio? ¿Los números arábigos son indios? Por ejemplo, ¿eh? O, fíjate, lo de los griegos. ¿Hay alguna... Hay algo que solo se transmite en la transmisión oral. Por eso yo esta narración no la he leído. Y yo tengo un guión que puedo ir siguiendo, pero esto es importante no leerlo. Es importante que sea una transmisión oral, porque esta transmisión oral tiene algo de vida que si leemos, muere. ¿Vale? Entonces, es mejor saltarse puntos, o explicarla menos precisa, o yo meto muchas gambas cuando las explico. Quiero decir, hay cosas que bien, pero hay otras que dices, ay, ¿vale? Entonces, bueno, es esto. Creo que hay alguna pregunta, Benito. Sí. Sí. A ver, la primera pregunta es de Damaris, dice, si los niños no han recibido formación Montessori, ¿se podría aplicar al nivel secundaria o sería complicado que el alumnado se adapte a este estilo de enseñanza? Vale, no sé si se ha oído bien lo que ha dicho Benito. Repítela, porque... La repito. Se ha oído, Judith? Vale, gracias, así no hace falta. Vale. La dificultad que nos podemos encontrar con chavales no solo de secundaria, sino un niño de cuarto de primaria que no ha hecho nada Montessori antes, no es tanto una dificultad de aproximación hacia la propuesta pedagógica en concreto, sino la autonomía que hace falta para muchas de estas tareas, ¿vale? Y esta es la gran dificultad. Es decir, si tú tienes un grupo de adolescentes que no han hecho nada de Montessori, pero son muy autónomos. ¿Por qué? Pues porque han estado en escuelas libres, o porque han estado haciendo homeschooling, o han estado en una escuela ordinaria, primaria, que se trataba muy bien la autonomía, ¿vale? Que también las hay. Si hay este elemento de autonomía, no hay, digamos,
es muy fácil que los niños entren a esta manera de funcionar. Cuando no hay esta autonomía, complicado. Es más complicado. No significa que sea imposible, pero sí. Dime. Hay otra pregunta. Otra pregunta. De Paz. ¿Las grandes lecciones las introducen para los números, matemáticas? ¿Sí? Pero también lo has relacionado con el conocimiento del medio. Correcto. ¿Utilizan las mismas historias cuando introduces conocimiento del medio? Sí, mira, gracias por la pregunta, porque cuando os contaba las 5 grandes lecciones, sí, claro, no os las he contado, entonces esto es simplemente un poquito para picaros la curiosidad y que queráis saber más, ¿vale? Pero la primera gran lección es la gran lección que abre todo el trabajo de geografía, ¿vale? Porque vemos mucha cuestión de partículas, vemos cambios de estado, vemos capas de la Tierra, vemos tiempo, ¿vale? Geografía. La segunda gran lección, la de la gota de agua, que os contaba de la vida de los océanos hasta el ser humano, es la que arranca el trabajo de biología. Y ahí empezamos a trabajar animales, plantas, ecosistemas, ¿vale? La tercera gran lección es la que abre el trabajo de historia, ¿vale? Porque los seres humanos, es decir, la historia empieza cuando los seres humanos empiezan a escribir, pero antes hay prehistoria y esta también cuenta, ¿vale? Y esta permite imaginarnos no solo a los seres humanos de la historia, sino también de la prehistoria, ¿vale? Y tener un marco, ¿cómo decir? Un marco temporal claro, ¿vale? La cuarta es la que abre el trabajo de lengua y la quinta la que abre el trabajo de matemáticas. Entonces, fijaos, son 5 grandes lecciones que están muy bien diseñadas. Es decir, el pack de las 5 grandes lecciones abren un lienzo hacia todo el conocimiento de la especie humana, pero también a todas las áreas curriculares. Por eso son tan efectivas. Y por eso llevan haciéndose 90 años. Y se ha cambiado 3 comas, si queréis. Hay gente fíjate, hay gente que hace adaptaciones, ¿vale? Que la primera gran lección se llame El Dios sin manos, para entornos laicos o, digamos, con tendencias religiosas plurales, pues es un poco incómodo igual, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en Estados Unidos. O principalmente, digamos, allí, en lugar de llamarle El Dios sin manos, le llaman El Principio. La historia del principio. Bien, ¿vale? Es decir, se puede hacer laico. Esto me sirve también para mencionar que la doctora Montessori era una ferviente cristiana católica, muy heterodoxa si queréis, ¿vale? Porque ella no deja de explicar el desarrollo desde el Big Bang, es decir, no explica el mundo en 7 días. Pero sí que esa explicación en 7 días nos abre a poder investigar distintos mitos distintos mitos de la creación. Y esto es súper interesante, porque al final, la historia que nos propone la ciencia es una historia, pero hay historias, hay mitos en todo el mundo que explican la creación del ser humano que son maravillosas y que son dignas de ser contadas, aunque la ciencia nos diga otra cosa, ¿vale? Digamos, que la Tierra fue creado por Dios en 7 días y que el último día descansó, pues es una historia que tiene su miga. Y que puede ser muy interesante de ver, pero como tal, como historia, ¿vale? Vale. ¿Hay más? Veo que apuntas. Bueno, Aida comenta, Sí. agradece la pregunta sobre secundaria porque ella dice que, bueno, las clases que decías esta mañana de 3 horas podría ser difícil en secundaria, entiendo. Sí. Si no hay esta autonomía, ¿no? Si solamente son 3 horas de un profesor Claro, explicando, hablando claro. a todos, porque no, Sí. el ambiente es... El tema de secundaria, sucede algo con secundaria. En secundaria sucede un poquito lo mismo que sucede en la etapa de 0 a 3. Que es que quien ha diseñado el programa de secundaria tiene muy poca idea de las necesidades de los chavales de 12 y 18 años. Porque la necesidad fundamental que tienen los chavales de esa edad es dormir, ¿vale? Y relacionarse con sus iguales. Digamos, todo el aprendizaje y todas las capas de currículum y de conocimientos que queremos que se coman en esa etapa, a nivel de desarrollo, no es su necesidad. No significa que no sea interesante, no significa que no se pueda hacer, pero no es su necesidad. Entonces es ir un poco contracorriente,
¿vale? Esas mochilas con esos libros de texto así, con esas cantidades de deberes ingentes, no es su necesidad. No significa que no lo puedan hacer, ¿vale? Muchos lo hacen y todos hemos pasado por el tubo al final, ¿vale? Con más o menos éxito. Dicho esto, el niño que en secundaria tiene interés por aprender, muchos de los materiales, de los últimos materiales de primaria, les funcionan perfectamente. Funcionan muy bien porque tanto el currículum, tanto de lengua como de lengua, de geometría y de matemáticas, los materiales avanzados, bueno, en realidad de toda primaria, toda la parte última, digamos, del currículum de primaria, son contenidos que en nuestro currículum están en secundaria, ¿vale? Yo aprendí haciendo Montessori que era una criptógama y una fanerógama, o que era una monocotiledonia y una dicotiledonia, y qué características tenían, ¿vale? Y esto no significa que no se pueda enseñar en primaria, pero en muchos contextos este tipo de términos científicos súper precisos tienen poca cabida, ¿vale? Porque son poco significativos y porque están poco conectados con lo real, ¿vale? Yo sé que esto es una monocotiledonia porque tiene las nervaduras en las hojas son paralelas. Y esto a mí, ¿vale? Gracias a la presentación Montessori de monocotiledonia y dicotiledonia, tengo claro que cuando veo palmas casi todas son monocotiledonias, ¿vale? Entonces, llevarlo a secundaria al final, si, digamos, no es por la edad de los niños, es por la estructura que les dan en los institutos, ¿sí? No sé si queda respondido, creo que sí. Sí, ella puntualiza que dice en secundaria o en primaria sin un trabajo infantil. Claro. En general es... Bueno, y el trabajo de infantil, y esto lo veremos ahora cuando hablemos del niño, el trabajo de infantil, hay un trabajo principal de toda Gracias, Aida. Hay un trabajo principal de todo el periodo de infantil, que es el trabajo de la normalización, ¿vale? Entraremos a este concepto ahora mismo. Vale. Gracias. Tenía muchas ganas de explicar. La cósmica me parece apasionante. Me parece... Aquí, claro, habéis visto solo una historia, pero me gustaría... bueno, y lo haremos ir mostrando. Fijaos, este es uno de los libros que uso para la segunda gran lección, ¿vale? Es un libro de esta editorial que creo que Cristina está conectada. He hablado este mediodía con Ainara y Ainara me dio a conocer esta editorial Impedimenta que tiene estos libros. Ainara es la persona con quien trabajó Cristina. ¿Me permites que lo cuente, Cristina? ¿Te parece? El proceso... Bueno, os voy contando esto mientras me contesta. Por supuesto, gracias. Cristina se formó con Ainara, es una compañera mía de formación, digamos, y si vais al Instagram de Cristina, veréis la transformación de un ambiente de infantil, de una escuela tradicional, ¿vale? Que era tradicional, a Montessori, y es alucinante, ¿vale? Entonces, esto lo hicieron con Ainara. Y Ainara descubrió esta editorial. Os lo quiero mostrar simplemente para que veáis cómo algo que podría ser tremendamente aburrido vale, aquí hay el tiempo. Esto es lo que contamos en la gran lección. Se ve poquito, ¿eh? Yo lo sé, pero tenemos las eras geológicas y tenemos los animales a todo color que luego vamos a ir viendo qué características tienen. Silúrico, las primeras plantas terrestres. Hay un momento de la historia, de la vida, que las plantas salen de los océanos, ¿vale? Poder contar esto, poderle contar a un niño de 7 años que las plantas tienen una inteligencia tan grande que pudieron adaptarse para conquistar el medio y para dar oxígeno que después permitiría que los seres humanos estemos vivos y podamos vivir igual que los seres humanos, tantísimos animales, digamos, se desprende de todas estas grandes lecciones y de la visión cósmica, ¿vale? O de la educación cósmica, una idea de tarea cósmica. La doctora Montessori hablaba de que cada ser vivo tiene una tarea cósmica, ¿vale? La tarea de los corales
es generar oxígeno, ¿vale? Y la tarea de los humanos, cada uno la tiene que ir encontrando. Cada persona tiene una tarea cósmica. Y de algún modo, ¿no? En una capa profunda, si queréis, estar a la escucha de lo que hay y de lo que existe nos puede ayudar a estar en contacto con esto. Por eso esta mirada de maravilla hacia lo que existe. Por eso me parece tan interesante la educación cósmica, esta aproximación. Aparte de que te encuentras con libros así de bellos, o fijaos en este de historia. El libro de la historia. Esta editorial también maravillosa. Esto para primaria y secundaria, obviamente. Un tema... A ver qué sale. Mira. No sé, el Tratado de Tordesillas. Hay un poco de texto, hay cronologías, hay esquemas, citas de personajes, ¿vale? La cosa es, ¿puedo tener yo simplemente esta página y hacerme preguntas sobre esta página? Esta es un poco la aproximación, ¿vale? Vale, no me quiero extender más, porque quiero pasar por otros sitios, ¿vale? Vale, sobre esto, Benito, ¿no hay nada más? Cristina Rincón preguntaba antes si recomendarías alguna gran lección para el aula de 5 años a finales, para esos niños que ya están despertando al pensamiento abstracto. Ya. Yo sé que tienta, Cristina, tienta mucho a estos que tú ya los ves que quieren chicha, pero yo creo que no es necesario correr. O sea, que se pueden esperar a primero y ya está. No significa que tú les puedas contar cositas, ¿vale? Que puedes decir, mira, me he enterado. Mira qué le pasaba a mis tomateras. Yo tenía 3 tomateras en el balcón y una se empezó a poner mustia, se mustió, no sé, llegó a casa y estaba cada vez más mal. La segunda estaba un poco y la tercera ya estaba bien. Bueno, esto lo he estado observando durante unos días y me he enterado de que las tomateras, las plantas en general, tienen una manera de avisarse cuando hay amenazas. ¿Qué te parece? Las plantas se comunican. Y esto no es algo que yo me invente, ¿vale? Esto, si queréis investigar un poquito de las últimas investigaciones sobre las redes, lo que serían las redes neuronales de las plantas, pon el libro de Stefano Mancuso. Está en la habitación. Por ejemplo, hay pequeñas historietas que tú puedes contar. Y esto... con estos poquitos de 5 años, en grupitos pequeñilos, y les traes un libro, esto maravilla. Pero yo no tiraría. Mola esperarse un poco. Y ya lo harán, ¿vale? Gracias, Cristina. Mira, este es el libro. El futuro es vegetal. Este no es un libro para tener en el aula, ¿eh? Es un libro con muchísimo texto, pero es de un investigador italiano que habla de neurobiología vegetal, ¿vale? Es neurobiólogo vegetal, este señor, ¿vale? Bueno, ya que hemos hablado de plantas, pues ahí está. Quería mostraros brevemente, alguien ha preguntado esta mañana sobre el cálculo mental en segundo de primaria, pero esto es extensible desde los 4 años y poco hasta... y el libro relacionado con historia. ¿Puedes citar este, Beni, por favor? Sí. Vale. Entonces, os explico un poquito lo que os decía de las... Aquí esto solo es el material imprimible. Hay un material manipulativo también, ¿vale? Que son unas tablas. Siempre hay una tabla que tienen distintas funciones. No nos da tiempo. Un día podemos hacer la suma, ¿vale? Pero esto, como es fácil de enseñar, os lo muestro ahora. Fijaos, el material para la suma es el siguiente. Tenemos una tabla de dedos, ¿vale? Que se usa de la siguiente forma. A ver. Fíjate, yo saco una suma, ¿vale? 3 más 5. Y lo que hago, 8. Y pongo el 8 al lado, ¿vale? 2 más 6. 8. Y saco. Esta es una opción. De momento esto no es cálculo mental, pero sí le estoy dando una opción de manipular las sumas al niño. Si esto es muy fácil, tranquilo, tengo otra manera. ¿Qué pasa aquí? Aquí faltan. Están
todos los resultados, hay la mitad de números, pero hay todos los resultados. Fíjate, 2 más 5. 7. ¿Vale? Y así podríamos ir. Esto es muy difícil si no lo manipuláis. Verlo así, yo sé que es difícil, pero quiero que veáis que hay distintas opciones. Fijaos, aquí todavía hay menos resultados, pero hay menos números, pero están todos los resultados. Y al final, uno en el que están todos en blanco. Este sería el examen, digamos. Además de esto, tenemos controles de error. Aquí están todos los resultados. Cada vez que han resuelto con el primer tablero que os enseñaba los resultados, lo pueden venir aquí a chequear. Y se puede chequear con este control de error número 1 o con este control de error número 2, en el que los resultados, en lugar de estar ordenados por el tipo de suma, digamos, aquí están las tablas de sumar. Todos los que empiezan por 1, todos los que empiezan por 2, todos los que empiezan por 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos por resultados, todos los que dan 2, todos los que dan 3, los que dan 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esto junto... Vale, ahora ya está. Esto junto con el tablero que os comentaba y junto con el juego de la serpiente, que es un juego que maneja cadenitas, tenemos una variedad suficientemente ancha como para que tengan que hacer las sumas básicas muchas veces, sin que se haga monótono. Y ahí se acaban aprendiendo esto, que va a ser imprescindible para el cálculo mental. En materiales de matemáticas un poco más avanzados es necesario ya tener el 2 más 4 rápido, que no tengas que contarlo, el 7 más 7 rápido. Entonces, ahí es donde ves si esto ya es suficiente, ya lo puedes dejar, o tienes que volver aquí a insistir. ¿Vale? El currículum de matemáticas está muy bien secuenciado a este nivel. Entonces, que vemos que hay... que falta un poquito, pues volvemos para atrás. Que el niño se aburre, más difícil, ¿vale? A partir del que los niños empiezan a abrirse al segundo plano de desarrollo, les encantan los números grandes, las cosas que parecen maravillosas. Entonces, por eso el libro Guinness de los récords es el trending libro de primaria, ¿vale? Porque pasan cosas... pues maravillosas, fantásticas, que haya un chino que le dé 33.000 golpes a una pelota de ping-pong sin que se le caiga, es muy divertido saber, ¿vale? Y tú lo puedes probar y ver qué difícil es llegar a 20, ¿vale? Y esta es un poco la lógica del niño de primaria. La doctora Montessori hablaba que primaria es la edad de la inteligencia. Nunca el ser humano aprenderá tanto, con tanta facilidad, como de los 6 a los 12 años. Es por eso que el currículum de Montessori de primaria es enorme, enorme, enorme. Os puedo decir, mis álbumes, la primera edición de mis álbumes, cuando terminé la formación, tenía 800 páginas. No es poco, ¿vale? Hay mucho material, ¿vale? Que, como os digo, no todo es de primaria, según nuestro currículum, pero la cosa es, que quieres más, hay más. Hay más, no te lo vas a acabar. Esta es la idea que le queremos dar al niño, ¿vale? Es maravilloso aprender, es maravilloso descubrir todo lo que el ser humano hace, ¿vale? Vale, esto que os he enseñado con sumas está igual para las restas, está igual para las... Os muestro. Tienen un poquito de forma, ¿vale? Las restas tienen una forma un poco distinta, pero el funcionamiento es el mismo. Mira, aquí hay unos que son... El control de error de la resta es más largo, es más grande. Me tengo que tirar para atrás. ¿Lo veis? Vale. Y esto es muy sencillo, o sea, esto es tan sencillo como imprimir. Creo que alguien ha preguntado por la editorial de esto. Sí. Esto, fijaos, yo esto lo he cogido de learnmaterial.at. Learnmaterial, no sé si esta web está todavía activa, no lo sé, pero en su día lo cogí de allí, ¿vale? Tiene un copyright, no sé si es copyright, simplemente hay el señor Wolfgang Schmidt. En enero de 2011, pues esto lo publicó y yo lo uso. Si lo imprimís en papel así un poco satinado y un poco duro, ya no lo tienes ni que plastificar. Maravilla, ¿vale? Porque... Vale.
Esto lo quería comentar porque alguien lo ha preguntado y como lo tenía más o menos a mano, ¿vale? Así que le he respondido. Me gustaría que quedaran claras algunas de las características de las aulas de una escuela Montessori. Hemos hablado de ellas, pero las quiero como mencionar. Una es las 3 horas de trabajo ininterrumpido. Estas 3 horas de trabajo ininterrumpido permiten que haya momentos de alta concentración. ¿Vale? Y esto hemos tenido todos la experiencia. Y ahora que estamos confinados, más. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, si no tienes 3 horas enteras o 4, una mañana entera, para, no sé, hacerle el bajo a los pantalones que tienes que hacer o arreglar ese armario que lo tienes, ya no te pones. Porque necesitas un tiempo para meterte de lleno a eso y es algo que igual te da pereza, es algo que igual, ¿no? Es poco atractivo o poco, ¿no? Que te entusiasma poco, pero teniendo tiempo puedes entrar. La naturaleza del ser humano es fijarse y esto se ve en los niños muy pequeños, se ve con la atención a los pequeños detalles. Las pequeñas... sí, los pequeños detalles en los que se fijan los niños tan pequeños, es eso, de 3, 4, 5 años, es maravilloso. Si esto se cuida, se conserva, es muy fácil que estas 3 horas de trabajo cundan. Las horas de trabajo no es, entras, te pones a trabajar y te desenchufas. No, normalmente la curva de trabajo pues tiene descansos, ¿sí? Tiene un momento en el que yo dejo un material y voy y saludo a mi compañera, veo lo que hace, igual, me preparo, me como un plátano, vuelvo, miro por la ventana y entro a otro trabajo, ¿vale? Estas 3 horas permiten este tiempo orgánico, ¿vale? Que con las horas cortas tenemos la impresión, es decir, hay la impresión que se hace más, por una idea de eficiencia productiva. Igual se hace más, pero seguro que no se hace tan profundo. Y esta es la gran diferencia. 3 horas de trabajo nos permiten entrar. Esto no significa que siempre entremos, ¿vale? Y esto habrá que acompañarlo. Por eso la observación permite... ¿Qué le doy a ese niño? ¿En qué se fija? Esto lo hemos hablado un poquito con una pregunta de alguien esta mañana. Esos niños que no se concentran con nada, que no les atrae nada. Vale, ¿qué hacen? ¿Sí? Tengo que darles tiempo, porque llega un punto, si una cosa te parece muy aburrida, mírala 1 minuto. Si te parece muy aburrida, mírala 2. Si te sigue pareciendo aburrido, mírala 4. Si te parece aburrida, mírala 8. Si te parece aburrida, mírala 16. Y así vas doblando. Llegará un punto que dirás, probarlo, de verdad, hacer la experiencia. Esto no es mío, esto es de John Cage, un músico contemporáneo norteamericano, que decía esto en uno de sus escritos y me pareció brillante y tiene que ver con esto del tiempo. Por lo tanto, 3 horas de trabajo ininterrumpido. En comunidad infantil, ojo, es un poquito menos, ¿vale? Suelen ser 2 horas... ¿vale? Comen, ¿vale? Es distinto, no suelen ser, pero a partir de los 3 años ya sí son 3 horas. Luego las edades mezcladas. El aprendizaje entre iguales se puede dar gracias a que la clase es heterogénea. Yo no me tengo que comparar con ningún compañero o compañera, ¿vale? Porque todos somos distintos, estamos en niveles distintos. Y un niño que quiere más, puede hacer más. Un niño que necesita menos, puede hacer menos. Y no hay esta presión de todos juntos, todos a la vez, ¿vale? Y el espacio abierto y permeable. Esto significa, en la medida de lo posible, el espacio tendría que tener acceso al exterior y acceso a las otras aulas, ¿vale? Porque esto enriquece, ¿sí? La doctora Montessori, hablando de ratios, ¿vale? En las publicaciones de principios del siglo XX, cuando ella empieza a hablar de casa de niños, de este espacio de 3 a 6, dice que en un aula de casa de niños tendría que haber unos 40 niños, con un guía y un asistente. El asistente no da presentaciones, digamos, no interactúa directamente con los niños, ¿vale? Asiste, ¿vale? Un guía con 40. Esto... el razonamiento que hay detrás de esto es,
en el aula tienen que estar pasando muchas cosas muy distintas para que sea un ambiente preparado rico. Cuando estamos haciendo todos lo... Esto pasa lo mismo con los cultivos. Un monocultivo de soja destruye Sudamérica. El cultivo de pequeños campesinos que hacen sus cultivos variados enriquece la biodiversidad, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Digamos, aquí la permacultura es una forma de inteligencia brutal que es totalmente equiparable a lo que queremos que suceda a nivel de trabajos dentro de los ambientes, ¿vale? Y la cuestión de la preparación. Estas cosas quería comentarlas así como del tirón, un poco para que quede un poquito de unidad. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? A ver. Más o menos. Más o menos. Está relacionado, más o menos. A ver. Como vamos a parar ahora 15 minutitos, aunque no esté muy relacionada, pues Vale, la contestamos. Sí. Bueno, Edu pregunta si hay posibilidad de que hagas estos talleres por etapas, es decir, de 0 a 3, de 3 a 6, Sí. para tener ideas de cómo llevarlo a cabo en las distintas etapas. Claro, esto sería lo óptimo. Sí. Pero me parece también interesante que se vea este continuum. Realmente no está tan aislado. Es decir, hay cosas de la mirada Montessori que nos sirven para un bebé de 9 meses y para un chaval de 15 años. Y por eso... Bueno, y esta es la idea de mezclarlo todo. Obviamente, cuando nos centramos en etapas, podemos profundizar y ver cosas más específicas de esa etapa y es muy interesante, así que sí, vamos a verlo. Estoy dándole vueltas, a ver cómo lo podemos hacer, Edu. Así que, bueno, tendréis noticias. Y Judith pregunta que qué opinas de aprender las tablas de multiplicar de memoria. Si eso es muy ejevero. Ejevero, vale. Las tablas, es decir, memorizar las tablas de multiplicar es necesario, te diría que casi imprescindible. Por lo útil, ¿vale? Por lo pragmático. Aquí el tema es el cómo. Es decir, yo creo que no es un problema de que memoricemos o no memoricemos. Memorizar es, digamos, no hay un problema en memorizar. El problema es cuando la memorización es la letra con la sangre entra. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema. El problema de la memorización es cuando es bajo el autoritarismo de alguien de machacar. Cuando tú, digamos, esto en primaria, quienes estáis en primaria, ¿sabéis cuántos niños se saben la alineación de todos los equipos de primera división vamos, por ejemplo, dinosaurios? El niño que se sabe los dinosaurios, se sabe muchos. El niño que, ¿vale? Hay niños, digamos, en primaria, al ser humano, durante esa etapa, le gusta poseer las ideas, ¿vale? Entonces, el kit de la cuestión es encontrar qué le interesa memorizar. Porque en realidad da igual que sean dinosaurios, que sean ríos de Asia, que sean futbolistas. Si somos capaces de que se interesen por cuestiones naturales, por ejemplo, o cuestiones sociales, va a ser más fácil que conozcan el medio, y conociendo el medio se cuida mejor el medio. Y este es el gran kit de la cuestión. Es decir, cuando tú conoces bien la naturaleza. El otro día, no sé si está por aquí Nuria de Sevilla, Donosti, me recomendó un documental del fondo marino que fue una maravilla, ¿vale? Sí está, vale, Nuria. Cuando ves eso, hay una maravilla en eso que es indescriptible. Quiero decir, esto es lo que queremos transmitir a los niños. Cuando tú conoces algo, es muy difícil que no lo ames. Y cuando lo amas, lo cuidas. Y este es el círculo virtuoso en el que queremos entrar. Me he ido un poco, me has preguntado por la memorización de tablas y me he ido otra vez a la cósmica. Pero para que veáis, es muy interesante que podamos ofrecer cosas para memorizar. Las tablas de multiplicar, digamos, hay una parte también
que le vean lo útil, ¿sí? Vale, Judith, sí, vale, se entiende, perfecto. Vale, pues ¿hay alguna cosita más? No, simplemente Gisela comenta que en las escuelas rurales sí que se puede ver este trabajo y los beneficios de la mezcla por edad. Sí, en las escuelas rurales pues es una maravilla esto, sí. Además que las ratios suelen ser más pequeñas, es fácil que haya este aprendizaje entre iguales, que haya menos comparación, siempre que el maestro esté abierto a aprovechar esta diversidad y no diga, vosotros de primero, venga, vosotros de segundo, vosotros de tercero, ¿vale? Pero sí, esto es una maravilla. Ojalá pudiéramos aprender de las rurales, además de que les suele ser más fácil salir al exterior, estar en contacto con el exterior. Vale. Nos quedan para después. Vamos a ver el cubo del binomio. Vamos a ver todo el trabajo que se puede hacer. Vamos a ver 4 presentaciones distintas del cubo del binomio. No sé si lo conocéis. Es un trabajo sensorial. Es un trabajo del área de sensorial, de 3 a 6, que posteriormente en primaria y en secundaria se puede usar para hacer álgebra, ¿vale? Por eso es un buen material de desarrollo para ejemplificar. Y luego, venga, sí, sácalo. Y luego me gustaría mostraros algo que es una maravilla, que a alguien igual le va a sonar, que es el trabajo de cubos. Este es el material que nos sirve para hacer, ¿vale? Espera, un poquito menos. ¿Vale? El que tenemos cuadrados, ¿vale? Digamos, esto y esto, ¿vale? Es lo mismo. Este es más abstracto, ¿vale? El de 4 que veíamos esta mañana es este, ¿vale? Fijaos que el color es el mismo y a su vez también tenemos cubos, ¿de acuerdo? Veremos esto, veremos un poquito más de... Vale, para que veáis lo de después. Los que os quedéis hasta el final, tenemos un regalito para vosotros, que tiene que ver con... Os voy dando pistas para generar así expectativa. ¿Qué será? ¿Qué será? Tiene que ver con esto, ¿vale? Tiene que ver con una de las obras, digamos, centrales, pilares, ¿vale? Junto con la mente absorbente. Este me parece un poco más accesible que la mente absorbente. Ambos imprescindibles, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿vale? Y ya está. Pues eso, son las 17:11. Nos vemos a las 17:25. Hacemos 15 minutitos, ¿vale? ¿Os parece? Os podéis quedar conectados, nosotros no vamos a apagar, ¿vale? Vamos a poner una imagen, apagaremos el vídeo y el micro y nos vemos en nada, ¿vale? Vale, gracias, hasta ahora. Suscríbete al canal de Monlab mediante el círculo. Te invito a que compartas este vídeo y a que me digas si te ha gustado o no con las manitas del pulgar. Me encantará leer tus comentarios y responder a tus preguntas si las anotas a continuación. Puedes seguirnos en nuestra web, en Instagram, Twitter y Facebook. Hasta pronto.